Muy buenos días o tardes, dependiendo del momento en que nos estén viendo. Nuevamente somos el equipo de los aristotélicos, esta vez para traerles un nuevo video. De la misma forma en la que hemos estado hablando de diversos temas muy importantes en los videos anteriores, esta vez vamos a estar hablando uno de los temas más importantes que diría yo, que es lo que debería hablarse como tal, ¿no? El cual es la parte de la libertad. Pero para poder entender acerca de esta parte de la libertad, lo que vamos a estar haciendo esta vez va a ser un poco más conciso, ¿no? Como tal, después de haber entendido, después de haber visto los recursos que se nos recomendaban para poder entender el tema, se nos dan ciertas preguntas para que podamos reflexionar y podamos hacer un poco, un tipo de escrito que podemos estar mencionando, ¿no? Los temas o los puntos que estaríamos hablando sería hablar acerca de la visión de la realidad, de cómo nosotros la tenemos, nuestra visión sobre la sociedad, nuestra razón de vivir, la visión sobre la libertad como tal y finalmente cuál es nuestra visión sobre la trascendencia. Así que a continuación, cada uno de nosotros vamos a estar hablando de estos puntos, ya sea de forma continua o respondiéndolos poco a poco, para que podamos entender un poco más de este tema, ¿no? En mi caso, yo siendo la primera persona que estaría pasando, pues voy a comenzar con la parte de la realidad, ¿no? Al menos mi realidad o la forma en la que la percibo, yo digo que es un mundo en donde el concepto de éxito ha sido tergiversado de una forma, de tal forma de que al describir a una persona de exitosa, es solo aquella que cumple con los estándares o que ha superado ciertos niveles de diversos aspectos que ha declarado la sociedad, ¿no? Siendo que muchas veces esto se domina con la cantidad de dinero, la popularidad, la cantidad de contactos que tiene, el poder que posee y otras cosas que la sociedad considera como elementos necesarios. Y no hace falta decir que esto simplemente es una forma muy generalizada de ver las cosas. Se aprecia en gran parte del mundo la facilidad con la que uno puede integrarse a esta sociedad, es decir, que se vea a la persona como parte del grupo y no como su propio individuo. Una realidad en donde una persona con lo que más se parezca o que esperan de las demás personas es considerado como aquellos que intentan definirse a sí mismos fuera de los estándares. No hay una respuesta a lo que se consideraría como incorrecto al hablar de la realidad, solo que la mayoría de las cosas se ven desde un punto de vista de grupos y no de individuos. Y a pesar de que esto mejore la calidad humana, no ha mejorado la condición humana. Lo que debería cambiarse es el aspecto que buscamos mejorar, siendo que muchas veces se da por sentado la parte personal, y para aquellos que lo desarrollan son llamados extravagantes, y de una forma son apartados del resto de nosotros humanos. Por otra parte, hablando acerca de la sociedad, yo diría que es una parte fundamental del ser humano, siendo que nosotros, como animales pensantes y comunicativos, nos relacionamos con otras personas. Y a pesar de que esto ayuda a desarrollarnos como especie, también ha sobrepuesto la importancia del desarrollo grupal ante la importancia del individuo. Una sociedad en donde no existen ganadores, sino solo personas, ya sea visto desde el punto de vista bueno o malo, donde a pesar de no tener recursos o una gran cantidad de ellos, uno tiene que seguir viviendo bajo un yugo donde se termine perdiendo algo, ya sea físico, mental, psicológico o inclusive su propia humanidad. La sociedad permite que cada individuo pueda, hasta cierto punto definido por la misma, expresar sus ideas y pensamientos, ya sea mediante palabras, acciones u obras, siendo que de alguna forma se termine creando una dependencia entre individuos. Es decir, se prioriza la funcionalidad de individuo y su aporte en el grupo. Hablando acerca de la razón de vivir, yo diría que mi papel dentro de esta existencia es algo cambiante, ya que personalmente no creo en la existencia de un propósito para estar vivo. Más allá de pensar o demostrar algo ante los demás, de tener esa necesidad de cumplir con una meta o lograr de ese destino que podría haber sido dado por algo más allá de nuestro entendimiento, creo que simplemente el disfrutar las cosas y ser una mejor persona de lo que ya era ayer es suficiente. Claro que para tener una vida significante, uno puede tener sus propias metas y deseos que quisieran lograrse, pero esto pierde el sentido una vez que pasa a ser un objetivo que impulsa a desarrollarse, a ser una obsesión del que uno no puede apartar la vista. Mi razón de vivir es solo ser una persona decente y existir un tiempo mientras disfruto lo que suceda. Ya como tal, al hablar acerca de la libertad, yo diría que es aquella facilidad y oportunidad que tiene uno para expresarse como individuo sin causar algún efecto negativo dentro de las demás personas. O al menos esto sería al verlo desde un punto de vista utópico. Realmente no existe una libertad completa dentro de nuestra realidad,
siendo que solamente podemos implementar o conseguir una libertad limitada, que a pesar de sonar contradictorio, es cierto. La sociedad limita lo que puede hacer cada persona de acuerdo a su ubicación, siendo que el individuo cede la libertad completa para poderse ajustar o formar parte del grupo, en este caso, la sociedad. Así, existe la libertad condicionada, siendo que mediante los ideales que han sido transmitidos por la sociedad misma, uno inclusive se priva a sí mismo de la libertad de expresarse, como sería el caso de mantener ideas encerradas para sí mismo, sin aceptar muchas veces que estas podrían ser los pensamientos puros que nos constituyen como individuos. Finalmente, para hablar acerca de la trascendencia, yo diría que es un concepto bastante abstracto, ya que esto se puede entender como aquella capacidad para poder sobrepasar o superar algo. Pero hablando de manera personal, hablando acerca de la libertad y del ser humano como tal, yo diría que es el efecto de marcar o causar un efecto dentro de otras personas. Aquel momento donde el individuo es capaz de conectar a un nivel humano con otras personas, haciendo que estos reconozcan a la persona como un ser que vivió por un tiempo determinado antes de desaparecer. Considero que esto se alcanza al momento de conectar verdaderamente con otras personas, ya sea mediante ideas, pensamientos o inclusive emociones. Es decir, que esto se alcanza al momento de causar un verdadero impacto para otras personas, ya sea conocidos o desconocidos para uno. La idea de trascender es completamente humana, siendo que muchas veces uno quisiera poder permanecer dentro de este plano, inclusive después de que uno fallezca, ya sea mediante ideas, recuerdos, escritos u otras cosas. Sin embargo, mi forma de verlo es que funciona mientras uno se encuentra aquí, ya que después de desaparecer, uno no se preocupa como tal por lo que suceda, siendo que llegará un momento en donde uno, como individuo, sea conocido o recordado por última vez por alguien, es decir, por esa última conexión, antes de desaparecer por completo. Alessandra, ¿te gustaría continuar? Sí, claro. ¿Se escucha? Ok. Bueno, me gustó mucho cómo comentaste todo. Y bueno, en cuanto a mi realidad, considero que no puedo decir mucha cosa, puesto que aún soy joven y creo que mi realidad no ha sido totalmente abierta al mundo. Pues no he salido mucho de mi país, de donde considero que vivo, etcétera. Entonces, realmente no tengo un aspecto muy grande de la realidad, pero por lo que he vivido, escuchado, oído y visto en las noticias, por ahora creo que nuestro mundo es un mundo un poco salvaje, porque en lugar de darle la oportunidad a todos de ejercer su trabajo o oportunidades de vida, considero que solo estas oportunidades se le dan a las personas que son más hábiles y son más astutas y dejan de lado a los débiles, así como más o menos la naturaleza, que supervivencia del más fuerte. Considero que así es nuestro mundo actualmente. En cuanto a lo que está bien, lo que está mal, pues por lo que viste en las noticias, considero que nuestro mundo tiene muchas deficiencias, como son problemas como el hambre, la pobreza y sobre todo la desigualdad. Y por lo que está bien, creo que sería más que nada la empatía que podemos llegar a tener los seres humanos, sobre todo, ya que al momento de tener dificultades como la que podemos ver actualmente, eh, pues nosotros como seres humanos nos apoyamos para poder sobrepasar estas dificultades. Y creo que eso es como un punto positivo de la manera en que está nuestro mundo. Y esa es mi visión de cómo veo el mundo. En cuanto a la sociedad, considero que la sociedad es nuestra cuna de nuestro crecimiento. Es decir, con la sociedad nosotros somos capaces de crecer como, con conceptos de responsabilidad, costumbres, creencias y entre otras cosas. Considero que su funcionamiento es algo que nos ha estado ayudando a fomentarnos desde que nacemos, ya que desde que nosotros estamos creciendo, nos encontramos dentro de una sociedad por donde vivimos o con los que formamos en la escuela, nuestro grupo de amigos, etcétera. Entonces, desde que nacemos siempre estamos en un tipo de sociedad y que va fomentándonos desde que estamos pequeños, ya que desde que somos pequeños podemos sentir
la forma o su presencia en que está con nosotros. Y en cuanto a su papel en mi vida, considero que es algo que me ha servido como guía para ver cómo me comporto hacia las demás personas, cómo debo crecer para ser una persona responsable o entre otras cosas. Mi razón de vivir. Así como comentó Edwin, no creo que tengamos exactamente una razón de vivir. Por mí considero que si llego a alcanzar una, no será pronto, puesto que considero que aún soy joven para poder definir realmente un rol de mi existencia. Y creo que aún me faltan muchos años para siquiera alcanzar una idea definitiva de por qué estoy aquí. Pero lo que sí puedo definir ahora son mis metas, ya que pues ahora puedo definir que quiero terminar de estudiar, quiero llegar a o conseguir un trabajo o conseguir una buena manera de vivir. Y pues eso es como mi meta más cercana. En cuanto a la visión de mi realidad, creo que realmente nosotros desde que nacemos nunca hemos sido libres. ¿Por qué? Porque considero que la realidad es un sentimiento de no estar presionado bajo las expectativas que tienen los demás o que por nuestra parte tengamos completa autonomía de nosotros y sobre nuestras decisiones sin pensar en lo que puede pasar o considerando estas consecuencias. Pero realmente nunca hacemos eso, ya que dentro de nuestra sociedad nosotros vivimos bajo límites que nosotros no podemos pasar. Entonces, dado que existen esos límites, realmente nunca hemos sido libres. Lo que sí hemos podido alcanzar es una pseudo libertad. Es decir, que podemos controlar nuestras acciones hasta cierto punto, pero siempre va a existir una barrera que nunca vamos a querer pasar por miedo a lo que puede pasar. Y en cuanto a si existió o existe una privación a mi libertad, pues no tan extrema al punto de no poder hacer nada, pero como comenté, dado que desde que nacemos nunca somos libres, entonces en cierta forma todos hemos sido privados de nuestra libertad. Y en cuanto a la trascendencia, para mí la trascendencia es como la capacidad que tenemos las personas de superar nuestros límites, de llegar a ser mejores, de perfeccionarnos de cierta manera. Considero que al ser personas, ser humanos, siempre hemos querido trascender, trascender en conocimiento, trascender en tecnología, entre otras cosas. Entonces, creo que nosotros siempre hemos querido y nunca hemos podido llegar, ya que considero que nunca seremos capaces de trascender de cierta forma. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre queremos llegar a conocer más que los demás. Y cuando creemos que ya conocemos más, siempre aparece más conocimiento. Entonces siempre va a haber un límite que llegamos y trascendemos ese límite para poner otro límite. Entonces creo que es imposible superar todos esos límites que nos pongamos. Y en cuanto a para qué nos sirve esta trascendencia, considero que nos puede ayudar a no estancarnos en nuestros ideales, que siempre busquemos mejorarnos, tanto intelectual o personalmente. Y bueno, esa es mi visión de trascendencia. Muchas gracias, Alessandra. Teimeli, ¿te gustaría continuar? Claro, muchas gracias. Bueno, al igual que mis compañeros, más que ir respondiendo, bueno, pregunta por pregunta, quiero abarcarlo todo en este apartado. Y creo que quiero comenzar hablando de lo muy acertado que fue el haber puesto a Pink Floyd, o sea, en este apartado para esta tarea, porque primero es una banda sin igual y así pasan los siglos, creo que jamás va a existir una banda que los iguale o que siquiera pueda acercarse al mensaje que hay detrás de sus notas y sus letras. Desafortunadamente he crecido con esta música pues desde pequeño porque mis papás son súper ochenteros, entonces crecí escuchando Pink Floyd, a Poison, Steelheart, son de mis bandas favoritas. Y pues tomando un poco el punto de Alessandra, yo creo que la realidad en la que estamos viviendo es una verdadera locura, sobre todo en nuestra generación que en diversos aspectos nos encontramos en crisis, en muchas cosas, ¿no? Hay muchas deficiencias, como ella comentó, y a su vez creo que estamos de manera gradual en un despertar espiritual. Mi realidad es que tanto de forma social como terrenal, llegamos a un límite en donde el ego está por acabar con nuestra especie. Y el ego, el egoísmo sobre todo,
y llevarse todo lo que nos rodea, incluso lo que ni siquiera tiene culpa, siendo las principales víctimas estas partes, ¿no? Y aunque es un poco triste que en estas circunstancias cada día más personas están expandiéndose un poco más en esta parte de filosofar, creer, tener fe, el trascender, el buscar un cambio, pues es triste que sea en este punto donde ya estamos en un límite, ¿no? Tan solo al ver las noticias vemos desgraciadamente la situación actual en el mundo y es un poco triste, pero a su vez nos está haciendo poco a poco, sobre todo a nuestra generación, el crear conciencia. Pues al hablar de libertad, puedo decir que, tal y como comentó el maestro en el video, creo que yo considero que fácilmente llegamos al mundo siendo libres y considero que llegamos siendo puros también, porque esto nuestra aura lo refleja cuando somos bebés y a la vez somos capaces de verlas en otros. O sea, cuando somos pequeños, bueno, eso desde mi creencia, podemos ver cosas que otras personas no. ¿Por qué? Porque llegamos siendo puros. Y bueno, cuando crecemos adquirimos ego de forma involuntaria, porque igual estamos rodeados de personas que tienen ego, que nos están imponiendo muchas cosas, entonces esto poco a poco comenzamos a seguir este molde, ¿no? Y con ello viene el olvido de la libertad. Entonces, aunque soy consciente de que tal vez no todos los casos son aplicables, creo que es muy extraño que no suceda porque se manifiesta en cosas tan pequeñas como nuestras elecciones, y poco a poco, por ejemplo, viene la presión familiar, la social e incluso pues la personal a la que estamos expuestos. Sin embargo, también considero que somos capaces de revertir esto y bueno, a mí me gusta mucho el cine, entonces usualmente me gusta dar un ejemplo con alguna película. Y yo quiero dar ejemplo con la película de Cuestión de Tiempo, que es de Richard Curtis. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero el protagonista, conforme va creciendo y aprendiendo, adquiere la libertad de tomar sus propias decisiones y afrontar las consecuencias de esas decisiones o decidir cambiarlas. Entonces, creo que para finalizar me gustaría decir que aunque en un comienzo yo lo veía como un defecto más que como una cualidad en cuanto a algo personal, soy una persona paz, que es una persona altamente sensible. Entonces, el pensar, analizar y meditar en sí todo lo que estaba viendo, sobre todo en el video, me puso bastante sensible y un poco impotente el ver la situación en la que estamos. Y lo que me ha llevado a pensar que el aprender, ayudar, amar y trascender es la clave para poder unificarnos cada vez más nosotros como especie. Entonces, porque pues igual como se muestra al principio de la canción, todos somos uno y el ego en esta vida que adquirimos provoca que olvidemos nuestro verdadero propósito en la tierra, que considero es aprender a amar y a entender que el amor no se limita a uno mismo o a nuestro círculo cercano, sino que se trata de un amor incondicional hacia todos, porque al final provenimos de una misma existencia. Creo que sí, sería todo. Muchas gracias, Taimeli. Guillermo, ¿te gustaría continuar? Sí, claro. Bueno, pues yo creo que sí, por apartados voy a ir yendo. Y bueno, como muchos de ustedes, ¿no? Creo que mi perspectiva del mundo, pues yo creo que veo un mundo, pues tal vez dividido, sea la palabra, o tal vez un poco lleno de diferencias, ¿no? Por varios temas, por la inclusión, por el racismo, por la falta de empleo, la educación actualmente, etcétera. Y yo creo que sí estamos conscientes de todo eso, porque de cierto modo sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos qué es lo que estamos mal, ¿no? Y aún así no queremos entender lo grave que está la situación, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo una rebelión científica, hace como un mes más o menos, en el que pues varios científicos climáticos fueron arrestados por advertir sobre la gravedad de la situación, la gravedad de la emergencia climática, ¿no? Y los medios de comunicación pues apenas hacían caso al respecto. Por otro lado, pues como que opacaban las noticias, bueno, al menos eso leía yo y sí, eso veía yo, de que opacaban las noticias conforme por el caso de Amber Heard y contra Johnny Depp, ¿no? Y eso pues es muy alarmante porque ya que es una situación similar al de una película que es la de Don't Look Up, que es la de No mires arriba, no sé si la han visto, y pues, trata de algo similar, de unos científicos que predicen que va a caer un meteorito en la Tierra que va a extinguirnos, ¿no? Y solo que ahorita es con el cambio climático. Entonces el mensaje de la película es de que algunos de los políticos tomaban decisiones incomprensibles o pues tal vez estúpidas, ¿no? Porque están más preocupados por proteger su imagen pública.
Y eso es ridículo, ¿no? Y lo peor de todo es que esto no está muy lejos de la realidad, ¿no? Y considero que eso es un aspecto muy malo que estamos el día de hoy, ¿no? Y que debe de ser corregido. Y pues tal vez una forma de corregir, tal vez sea nuestra forma de pensar, ¿no? Crear nuestro propio criterio, investigar las cosas bien o tal vez verlas desde otro punto de vista, porque ya que nos dejamos influir tanto en lo que vemos en las noticias, que estos mismos nos plantan una ideología, ¿no? Sobre qué está bien y qué está mal. Y nosotros pues nos lo creemos todo. Y pues bueno, creo que ya abarqué hasta el segundo punto. Tal vez igual una solución, o bueno, al menos mi sociedad ideal o perfecta, sería aquella en la que pues, la autoridad ejerza pues, su influencia y poder de manera equitativa, ¿no? Proporcional, sabia, que sea benéfica para nosotros ciudadanos, y también para el medio ambiente, ¿no? En condiciones en las que el individuo se sienta libre y autónomo, ¿no? Y bueno, describe la razón de vivir. Pues tal vez, así como había dicho Alesa, creo que no, o sea, no estoy muy seguro de contestar esto, ¿no? Pero pues, al menos hasta ahorita, creo que mi razón de vivir tal vez sea, o mi propósito tal vez sea ser mejor, pues día a día, ¿no? Ser un ejemplo para los demás. Y como dice en el video, para lograr alcanzar la libertad, no tienes que vivir sobre una ideología implantada, ni hacer que los demás quieran que hagas algo o que no hagas algo, o que haya metas por cumplir, etc. Y pues, metas, creo que al igual como había dicho Alesa, tal vez creo que nosotros querramos terminar la carrera, conseguir un buen trabajo, no sé, tal vez conseguir una casa, etcétera. Pero más allá de eso, tal vez, o sea, ahorita diría que me gustaría pues demostrar que puedo hacer más de lo que los demás digan, ¿no? O hacer algo que yo mismo no me crea ser capaz. Y bueno, sobre la visión de la libertad. Bueno, pues a mí la libertad es la capacidad de actuar a voluntad propia, ¿no? Tener pensamientos propios, diferenciar lo que está bien y lo que está mal, decidir en qué pensar también, ¿no? Considerar que sí, considero que tal vez sí existe una cierta libertad, ¿no? Tal vez no desde, como había dicho Lesa, desde la edad temprana, pero pues ya adultos creo que sí. Aunque igual como viendo desde la perspectiva del video, de vivir bajo una energía implementada sobre alguien más, es lo más cercano a la esclavitud, ¿no? En esos tiempos. Y aunque considero que cada quien elige entre qué dejar que los... Cada quien elige entre dejar que los demás digan qué hacer y hacer lo que tú crees que es correcto, ¿no? Entonces yo considero que la libertad es algo que se elige, ¿no? Algo que tú puedes elegir. Y la libertad se ejerce por medio de actos, ¿no? Para ejercer, pues la libertad para empezar, para ejercer la libertad se deben de respetar los derechos de las demás personas, ¿no? Quienes conviven en nuestro alrededor, desde que, una forma muy sencilla, tal vez sea desde que despertamos, ¿no? Decidimos, pues, qué desayunar, a qué hora levantarnos, hacer nuestra tarea ahorita o al rato, etcétera. Y tal vez si alguna vez se han privado de tu libertad, como dijo Alesa, yo considero que sí, todos en algún momento, cuando somos niños, ya sea que nos regañan o nos castigan, ¿no? Diciéndonos que no hagamos tal cosa, ¿no? O tal vez que nos obligan a hacer cosas que no queremos, o tal vez que no queremos comer verduras o cosas así. Y pues no sé, considero que así es, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, desde ya lo último, mi visión sobre trascender. Para mí, trascender significa que es ir más allá o superar cierto límite, ¿no? Para la búsqueda de la trascendencia, creo que sería algo esencial, ¿no? O una necesidad para que seas mejor. Creo que se consigue cuando tal vez dejas de ser un seguidor de alguna ideología impuesta por la sociedad y empiezas tú a marcar tu huella como tú creas mejor. Y esta huella o este legado o esta herencia, podrías llamarlos, esto te permite pues elevarte a un nivel de conciencia superior, o sea, trascender. Y ya. Muchas gracias, Guillermo. A continuación, les dejaremos igual con nuestros dos compañeros para que estén contestando las preguntas un poco más de manera individual. Y ya después de que terminen ellos, continuaremos diciendo una pequeña conclusión acerca de lo que pensamos o lo que llegamos a considerar como aspectos más importantes dentro de las visiones de las demás personas.
Después de haber escuchado a todos mis compañeros opinar, pues sí, igualmente mi percepción de la realidad está muy acercada a lo que ellos dicen. Mi percepción de la realidad es que todos estamos aquí no precisamente por algo en común, no para cumplir un objetivo, puesto que no nacemos con un objetivo de vida, sino que nosotros lo tenemos que encontrar, que conseguir conforme vamos viviendo, conforme nos desarrollamos. Todos los caminos nos llevan hacia algo, ¿no? La búsqueda de la felicidad. ¿Y cuál es mi visión sobre la realidad en sí? Es que el mundo, visto como una sociedad, no camina hacia el mismo lugar ni de la misma manera, y es un mundo totalmente dividido. A pesar de estar globalizado, es un mundo muy dividido que margina a todas las personas, ya sea por nivel social, socioeconómico, el género y muchísimos tipos de cosas. Ahora mismo, volviendo a hablar de la sociedad actual, puedo decir que es una sociedad muy contaminada. ¿Por qué diría que está muy contaminada? Es contaminada por el hecho de que está muy influenciada. ¿Por qué? Está sesgada a la opinión. ¿La opinión de qué? La opinión propia. Las personas en la sociedad piensan que aún tienen esta parte de opinar sobre los demás, ¿no? Y realmente esto no es así. La sociedad en sí vista, ensimismada, es algo que no puede ser modificado. Es algo que, aunque nosotros intentemos cambiar, es muy difícil hacerlo. Por lo tanto, esa es mi percepción sobre la realidad y sobre la sociedad, que es un poco más cruda, un poco más realista. No la idealizo como si fuese perfecta, pero tampoco digo que sea correcto lo que sucede. Ahora bien, hablando de mi razón de vivir, ¿cuál es mi razón de vivir? Pues realmente, como dije al inicio de mi participación, no pienso que estoy aquí por un motivo en concreto, ni pienso ni que tengo que lograr algo antes de morir, o que tengo que cumplir cierto estándar, cierto margen. Yo estoy aquí porque alguien más decidió que estuviese aquí. Ni siquiera fui libre de decidir nacer, ni dónde nacer, ni cómo nacer, ni cuándo nacer. Solo estoy aquí y me toca vivir la vida de un humano, la vida en que la realidad es así. Es una vida difícil, y no para todos, porque hay personas con múltiples oportunidades, pero en el caso particular nuestro, o en el mío, pues sí que es más complicado, ¿no? Entonces mi razón de vivir realmente estoy aquí porque alguien lo decidió, y mi único objetivo es alcanzar mi satisfacción, y no la de los demás. No satisfacer a la sociedad en la que vivo, sino a mí mismo. Mi libertad, y en sí, la libertad, yo no pienso que las personas seamos libres, no en el camino en el cual se sigue, porque al final solo somos libres de decidir en un conjunto de opciones que ya fueron establecidas. Por ejemplo, ¿sobre qué voy a estudiar? Yo no fui libre totalmente de decidirlo, porque fui libre de elegir, por ejemplo, entre todas las carreras de Wadi. Fui libre de elegir una ingeniería, pude elegir otra licenciatura, algo en medicina, área de la salud, ciencias sociales, ciencias exactas. Pude haber elegido muchísimas cosas y fui libre de decidir esto, pero si yo hubiese querido, no sé, estudiar música, ahora no soy libre de hacerlo, porque esto no está en mi rango de decisiones, ¿no? En mi lista de opciones. Siento que somos libres hasta cierto punto. La libertad siento que está condicionada por opciones. Y esto hablando de un ejemplo simple de entender. Ahora, si hablamos como sociedad, libres, sí somos libres, pero hasta cierto punto. Yo no soy libre de ir a hacer lo que yo quiera sin tener una consecuencia de esto. Por lo tanto, sí. Ahora, la libertad como persona que tengo es la libertad de lo que estoy haciendo justo ahora, opinar. Mi opinión no es igual, ni tiene por qué ser igual a la de alguien más, ni siquiera a las de mis otros compañeros o a la de mi siguiente compañero. No tiene por qué ser igual, porque esa es la libertad de decidir, ese libre albedrío que tiene cada persona, esa facultad, esa autonomía de pensar y ser uno mismo. Ahora, trascender. Yo pienso que trascender lo relaciono completamente con el conocimiento. Un ser humano solo puede trascender cuando logra entender estas cosas, cuando logra entenderse a sí mismo, no cuando logra ser alguien, como todos dicen, porque siempre somos alguien. La trascendencia está ligada completamente al conocimiento y a la forma en la que vives o dejas de vivir a los demás. Y ahora, añadiendo un comentario final, pienso que los videos que nos dejaron fueron muy bonitos. Más que nada ese segundo video
con las músicas de Pink Floyd, que comparto la opinión de Taimeli. Sí, son canciones muy bonitas, con letras, con un mensaje muy profundo, pero fuera de eso, es un video completamente que te abre la realidad de las cosas. Así que sí, me parecieron unos excelentes anexos, y mi comentario va más allá que simplemente eso, ¿no? Ahora le cedo la palabra a mi compañero Iván. Ok, muchas gracias. Les agradezco a todos por su opinión. Como dije antes, a continuación estaremos dando una pequeña conclusión ya de manera personal acerca de lo que consideramos como los aspectos o los puntos de vista más interesantes dentro de cada una de las personas, ¿no? Si me permiten empezar, en mi caso yo creo que me parece muy interesante el ver cómo Alessandra y yo compartimos ciertos puntos de vista, en especial la parte de la libertad como tal, ya que como ella y yo terminamos pensando o tenemos estas ideas similares, es que no existe una libertad completamente pura como tal, ya que al momento de pertenecer a la sociedad, uno ya se encuentra pues limitado a estar siguiendo ciertas normas o ciertas ideas que ya se establecieron para poder mantener este orden o queramos llamarlo control, para que funcione un poco mejor el funcionamiento de esto, ¿no? Pero lo que me llama igual mucho la atención es el cómo ella toma en la consideración el punto de vista de trascender como la idea de superarse. Creo que es una forma bastante interesante de verlo, ya que más allá acerca de hablar de dejar un legado como tal, ella habla acerca de simplemente la superación personal, lo cual es una forma de trascender y la verdad considero que pues tiene mucha importancia, especialmente si consideras el punto de momento o el momento en el que te encuentras vivo, ¿no? Alessandra, ¿te gustaría continuar? Ok. Ok, sí. Pues a mí una de las que me llamó más la atención fue lo que comentó Guillermo sobre su visión, que es como representado como la película, porque es verdad, nosotros a veces ignoramos, ya sea porque queremos o nada más por no saber, y, y el que los demás como impongan de tú debes creer esto, eso es lo que debes ver, me llamó mucho la atención porque pues es verdad, nosotros vivimos de esa manera sin querer. O no le ponemos atención a las cosas importantes, sino, me importa más el juicio de un famoso que lo que pueda pasarnos a nuestro mundo con su calentamiento global, etcétera. Algo que nos pueda dañar realmente. Y una de las también que me llamó la atención fue lo que comentó Teimeli de su visión bueno, no fue su visión, sino su forma de lo que es la libertad, que desde que nosotros somos pequeños, ella nos comentó que en cierta forma sí tenemos libertad, una libertad más pura, y me llamó la atención porque no lo había pensado, es decir, realmente puede que cuando somos bebés, sí podamos, pues, decir yo quiero hacer esto, lo voy a hacer y no me importa nada. Entonces, es verdad, no había comentado, no había visto esa parte y me llamó mucho la atención. Muchas gracias, Alessandra. Teimeli, ¿te gustaría decir algo? Claro, gracias. Bueno, yo igual quería comentar sobre la parte que comentó Guillermo cuando comentó lo de la película. No lo había pensado, pero mi cerebro se abrió y dije, qué buen ejemplo para esta sesión. Porque la verdad es que sí, o sea, y yo recuerdo que luego un día estaba en Facebook y comencé a ver los memes de que la expectativa, o sea la película, la ficción, supera la realidad, ¿no? Donde estaban poniendo estas dos situaciones. Y la verdad es que sí es cierto, muchas veces, desgraciadamente las redes sociales creo que tienen muchos usos, pero a todos, absolutamente a todos nos pasa que comenzamos a darle más importancia, como comentó Alessandra, perdón, a lo que no deberíamos. Y es de forma inconsciente, por alguna razón, no puedo decir por qué, pero es de forma inconsciente que sucede esto. Y sí me pareció muy acertado el ejemplo que dio Guillermo. Y con Alessandra, bueno, quería comentar tanto con Alessandra como con Edwin, que en esta parte de cómo pues no llegamos o no llegamos a ser del todo libres, me hizo también reflexionar un poco, ¿no? O sea, como que con mi visión contrastando con la de ella, ¿no? El hecho de que, pues, sí es cierto, cuando somos pequeños, tal vez nuestros padres siempre están ahí o siempre quieren imponernos cosas. Entonces, creo que
ambas visiones, así como a ella le llamó la atención la mía, a mí me llamó mucho la atención la de ella, y siento que sí van como, aunque sean contrarias, van un poco a la par, porque el bebé quiere ser libre, y el padre está intentando imponerle esa ausencia de libertad. Entonces creo que es algo que se complementa de alguna manera muy extraña, pero se complementa muy bien. Ok, en ese caso, pues les agradecemos mucho por habernos visto. Esta vez, como les dijimos, hablamos acerca de libertad, un tema bastante importante, y solo queda por esperar a un futuro tal vez no tan próximo acerca del siguiente tema que estaremos hablando. Les agradecemos mucho por ver y nos vemos la próxima.